Hola a todos y a todas. Ya que estamos bien metidos en nuestra base de datos B dependientes, bueno, obviamente yo ya la tengo creada, ya te enseñaré cómo crearla y cómo crear cada una de sus tablas, pues te tengo que explicar ahora cómo poder editar los campos o la estructura de una tabla. Simplemente, bueno, pues nos posicionamos en ella y algo que quiero que veas que cada que nos posicionamos en una tabla, bueno, pues aquí nos está diciendo un resumen de lo que contiene esa tabla. Nos dice que tiene un campo ID, otro descripción y el tipo de datos que contiene cada uno. Pero si yo quisiera editar su información, bueno, pues tan sencillo como darle clic derecho y seleccionar la opción que tenemos en pantalla en el menú contextual, y la opción vendría siendo en este caso Alter Table. Si yo le doy un clic, bueno, pues notarás que aquí me van a aparecer los mismos campos que tenemos acá en la parte de abajo, los tenemos acá en la derecha, pero ya aquí los podríamos editar. Por ejemplo, yo pudiera agregar muy sencillamente un campo nuevo, bueno, pues siguiendo nuestra sintaxis, haciendo uso de la técnica camel case, primer letra minúscula, y después que se encuentre otra palabra, bueno, pues le ponemos una letra mayúscula a la primera letra. Aquí pudiéramos poner cualquier característica, por ejemplo, le digo que no sea nulo, y si tú te fijas abajo, bueno, pues me está mostrando también un resumen de dicho campo. Una vez que ya tengo hecho mi diseño, bueno, pues le doy aplicar. Y quiero que notes algo, no sé si tú lo has notado, que cada vez que vamos a hacer algo a la base de datos, bueno, pues nos genera el código necesario para poder, en este caso, alterar o agregar o quitar cualquier cosa a la base de datos. Aquí, bueno, pues ya veremos también a detalle cada una de estas instrucciones. Por lo pronto, bueno, pues quiero que lo veas cómo se hace de forma gráfica. Le doy a aplicar y, bueno, pues hace los cambios necesarios. Finalizo. Si yo cierro mi tabla y la vuelvo a consultar, vamos a ver, bueno, aquí hay un icono que nos dice que hay que actualizar. Una vez que actualizo, bueno, pues si yo me regreso a mi tabla, notaré que ya tengo campo nuevo. Bueno, pues ahora vamos a quitarlo simplemente. Nos vamos a Alter Table nuevamente y aquí selecciono el campo. Una vez que lo tengo seleccionado, bueno, pues bastará con darle clic derecho a mi campo y decirle, ¿sabes qué? Bórrame el renglón seleccionado. Una vez que ya estamos ahí, le aplico los cambios y notarás que me está ejecutando nuevamente una instrucción. Bueno, pues le doy a aplicar y listo. Con esto, bueno, pues ya quedó mi tabla tal cual como estaba desde un principio. Workbench es una herramienta poderosísima y, más que poderosísima, muy buena para trabajar con MySQL. Aquí, bueno, pues algo de lo que me gusta, por ejemplo, a mí para el análisis de mis tablas es lo siguiente. Si yo selecciono una de mis tablas y le digo, ¿sabes qué? Table Inspector, quiero que me inspecciones esta tabla. Bueno, pues cuando yo le doy clic a ese menú me va a aparecer una información muy importante para analizar mi tabla. Aquí, si te fijas, bueno, pues tenemos varias columnas. La principal es la de info. Bueno, pues nos está diciendo qué tabla está analizando, en qué servidor se encuentra, más bien en qué instancia. Nos dice qué tipo de ingeniería tiene, ya veremos a detalle qué es lo que significa InnoDB. En fin, nos dice, por ejemplo, cuántas columnas tiene, cuántos renglones están insertados, cuál es el tamaño de un renglón. En fin, es información muy importante. Por ejemplo, cuándo fue creada la tabla, en qué posición va el dato autoincrementable. Tenemos las columnas también, su tipo de definición, los privilegios con los que contamos con el usuario actual con el que estamos logueados. Nos dice si tenemos algún índice, si tenemos triggers, foreign keys, particiones. Esto es para saber si la tabla se encuentra en una sola partición o en varias. Permisos, qué usuarios tienen permisos sobre esta tabla. Y bueno, pues algo también de lo más importante, que es sus instrucciones de ADL, que es Data Definition. Entonces aquí tenemos el código fuente con el cual se puede crear esa tabla. Esto ya se verá más a detalle más adelante. Por lo pronto, yo quiero que veas cómo podemos analizar una tabla de forma gráfica y demasiado exacto. Bien, aquí te digas, te recomiendo navegar por las tablas cuando ya tengas creada tu base de datos, que ya te enseñaré cómo crearla. Por lo pronto, bueno, pues aquí te enseño cómo llegar a esa información. Voy a cerrar esta pequeña ventana. Ahora te voy a enseñar cómo ejecutar scripts en nuestra base de datos. Vamos a ver, hay que presionar el botón que dice Create a New SQL Tab. Entonces aquí, si tú te fijas, bueno, yo al presionar este icono que tenemos en la parte superior izquierda, bueno, pues nos aparece la siguiente ventana. Esta ventana, si tú te fijas, está esperando a que yo escriba una instrucción SQL, que ya veremos qué significa SQL. Bueno, pues no es otra cosa más de que un lenguaje de programación para bases de datos en el cual puedes hacerle consultas
a la base de datos, a sus tablas en específico. Ahorita vamos a poner una de las más sencillas y la sintaxis sería la siguiente: select, que aquí significa seleccionar, asterisco, le estoy diciendo seleccióname todo, from significa de dónde vamos a sacar esa información, y aquí le voy a poner un nombre de tabla, por ejemplo, usuarios. Una vez que ya tengo escrita mi sentencia, bueno, pues si yo le doy un clic al icono que tenemos en la parte de arriba que parece como un rayito, ¿qué va a suceder? Vamos a ver, lo ejecutamos. Notarás que, bueno, pues nos va a arrojar la información que contiene la tabla de usuarios. Vamos a ver si es cierto. Aquí, si te fijas, bueno, pues me está mostrando la información de la tabla de usuarios, porque aquí tenemos esa información. Otra forma sería, bueno, pues vamos a cambiarle el nombre de la tabla. Por ejemplo, aquí le vamos a decir personas. Y otra forma de ejecutarlo sería con la combinación de teclas control más la letra E. Bueno, al darle clic en este icono ya sabemos que se ejecuta la consulta, pero si yo estoy posicionado en este renglón y presiono la combinación de teclas control de mi teclado sin soltar y enseguida la tecla enter, bueno, pues notarás que también se va a ejecutar mi consulta SQL. Si tú te fijas, aquí ya tenemos la información de la tabla personas. Para poder abrir otra ventana, bueno, pues podríamos darle un clic al icono nuevamente y aquí podremos hacer otra consulta. Voy a cerrarla, y otra forma también sería con la combinación de teclas control T. Si te fijas, bueno, pues aquí tenemos también preparada otra ventana para hacer consultas. Select, asterisco from, usuarios, control enter, y aquí tenemos la información de nuestros usuarios. Otra cosa que debes de tener mucha precaución es de que estés trabajando en la base de datos que tú deseas trabajar. Si te fijas, está seleccionada en color negrillas la base de datos pendientes, pero ¿qué pasa si yo le doy doble clic a la tabla de SYS, a la base de datos SYS? Bueno, pues notarás que esa base de datos se va a iluminar en color negrillas, y esa base de datos, bueno, pues notarás que al darle doble clic, bueno, pues se pone en color negrillas y ya estamos preparados para ejecutar consultas en esta otra base de datos. Si yo ejecuto mi consulta, bueno, pues vas a notar que me va a marcar un error. De hecho, aquí ya me lo está marcando. Me dice, ¿sabes qué? La tabla de sys.usuarios no existe. Pero ¿por qué me dice eso si hace ratito me mostraba información? Bueno, pues si yo despliego las tablas que contiene la tabla SYS, notarás que no tenemos la tabla de usuarios. Caso contrario, si yo le doy doble clic a la base de datos dependientes, bueno, pues notarás que ya se va a poder ejecutar la consulta. Vamos a ver, la volvemos a ejecutar y ahora sí me debe de mostrar información. Aquí está la información. Y ahora sí me la mostró porque en esta base de datos que tengo seleccionada, bueno, pues ya tenemos la tabla de usuarios presente. Por eso es de que sí me muestra información. Hay que tener mucho cuidado al momento de saber con qué base de datos estamos trabajando. Para poder delimitar una instrucción de otra, bueno, basta con poner punto y coma, y yo podría poner otra instrucción aquí, select asterisco from personas, punto y coma. ¿Qué pasa si yo ejecuto desde el icono que tenemos aquí en pantalla? Si yo ejecuto, vamos a ver qué es lo que sucede. No me muestra ningún error, pero no sé si lo notaste, en pantalla ejecutó de una forma rapidísima la primera consulta y luego se pasó a la siguiente. Y si tú te fijas, bueno, pues me está mostrando la información de la última tabla o la última instrucción con la que se quedó mi editor. Bueno, en este caso me está mostrando la información de personas. Pero ¿qué pasa si yo quisiera que me mostrara lo de usuarios? Bueno, pues estando en esa línea de instrucción, pudiera yo presionar la tecla control enter y notarás que ahora me está mostrando la información exclusivamente de la línea con la que estoy trabajando. Si yo me posiciono en la otra línea, control enter, ahora me muestra esa información. Y una forma también de hacerlo gráficamente, bueno, pues es estando en el mismo renglón y ahora presionamos el icono que nos dice ejecutar la sentencia que está debajo del cursor. Vamos a ver si es cierto. Si le doy un clic, bueno, pues me va a mostrar la información de los usuarios. Entonces así es como podemos ejecutar instrucciones SQL a partir de nuestro editor de consultas. De hecho, si tú quisieras ejecutar las dos instrucciones y ver la información de las dos, pues sí se puede. Vamos a ver. Primera instrucción, segunda instrucción, ejecútamelas ambas. Vamos a ver. Aquí, si tú te fijas, tenemos en la parte inferior del grid, bueno, pues dos salidas. Tenemos lo de personas y tenemos lo de usuarios. ¿Por qué? Porque esta corresponde a cada una de las instrucciones que tenemos en la línea de comandos. Vamos a ver, si me regreso a usuarios, bueno, pues aquí tenemos la información de usuarios porque fue la primera instrucción. Y si nos cambiamos a personas, bueno, pues aquí tenemos en la parte de abajo el grid que corresponde
a esa consulta. Así es de que de esa forma podemos tener ambas. Ya nada más por último, bueno, pues quiero que veas que las instrucciones SQL que son propias del lenguaje van a estar iluminadas en un color azul, y las instrucciones que son propias, en este caso que el usuario personaliza, por ejemplo, el nombre de la tabla, ese no es una instrucción propia de MySQL, bueno, pues esa la va a poner en color negro. De esta forma, bueno, pues podemos identificar fácilmente si hay algún error. Por ejemplo, aquí, si te fijas, si yo ya pongo algo diferente a una instrucción SQL propia del lenguaje, bueno, pues aparte de que me va a marcar el error porque no es la sintaxis correcta, me va a iluminar de otro color la palabra que tenga escrita. Bueno, pues yo voy a borrar esa letra para que veas que regresa a su estado original. Y antes de irme, te invito a suscribirte para poder darte más y más videos de este tipo. Puedes apoyar también a muchas personas con un simple clic. Vamos, inscríbete, comparte y dale clic a la campanita para que seas de los primeros en recibir nuestros videos.